Bien. Bueno, continúo con... creo que quedó respondida la pregunta con la que sigue. ¿Cuál es el equilibrio óptimo de la flexibilidad-rigidez del puente que garantice su técnica de radiación de vibración en la tapa? Creo que lo respondí antes cuando decía que no tengo valores, que no lo mido, y que pienso el puente como parte de la tapa. Cuando yo antes de encolar el puente, hago el mismo trabajo de medición del puente, lo flexiono, y también de acuerdo a lo que quiero, lo trabajo. Eh, He llegado a hacer experimentos como cortar un puente ya instalado en una guitarra, cortarlo al medio, me refiero, eh, por ejemplo, en la búsqueda de mejorar frecuencias medias, y funcionó. Eh, Medias bajas, ¿no? Pero sirvió. Básicamente, digamos, me queda picando como si lo corto al medio, mejor a los medios, pero la idea es que, no, la idea es reforzar esta idea que decía antes de este segundo modo de vibración, donde la espineta central, ¿sí? Actúa de punto nodal, entonces al cortarlo, dividís y ayudás a ese movimiento. Por lo menos lo hice con esa intención y el resultado fue positivo. Levemente, ¿no? Siempre es levemente. Siempre esos resultados son muy leves. La siguiente, ¿cómo se plantea o calcula un cambio de diseño para construir una guitarra de 8 cuerdas y de 10 cuerdas? Bien, yo no tengo demasiada experiencia en instrumentos de muchas más cuerdas, ¿sí? He hecho guitarras de 7 y he hecho en una oportunidad, pero con un alumno, una guitarra de 8. No, nunca hice una mía de 8. Y la verdad es que no cambió nada. ¿Qué quiero decir con no cambió nada? El aumento de tensión en la tapa, siempre y cuando estemos hablando de la situación tradicional de aumentar una cuerda baja al instrumento, ¿no? Supongamos, si yo una guitarra de 6 le meto un si grave arriba del mi, arriba, digamos, visualmente, ¿no? Sí, abajo, claro. Claro, abajo, por eso lo aclaro. Eh, Esa cuerda tiene muy poca tensión. Entonces la tapa, con la misma tapa actúa muy bien. Esa es mi experiencia. No hago. Quizá, claro, la suma de las 4 cuerdas más graves lo tendría en cuenta. En realidad, si hiciera una de 10, lo que haría es buscar información técnica de cuál es la tensión de las cuerdas. Yo estoy trabajando hace unos meses con un proyecto sobre ronrocos y en el desarrollo estoy trabajando con ronrocos de cuerdas de nylon y una versión de ronrocos de cuerda de acero. Ahí obviamente la diferencia de tensión es mucho mayor, pero en la escala del ronroco, y por los calibres que se suelen utilizar en cuerdas de acero, la diferencia con las de nylon no es tan grande. No es tan grande y les diría que estoy haciendo investigaciones, ¿no? Estoy con la gente de Medina Artigas haciendo, Medina Artigas y Magma son los mismos dueños. Estoy haciendo mediciones y demás. Y es muy posible que la tapa no tenga modificaciones debido a la necesidad estructural. Por ahí sí las tiene desde la búsqueda sonora, pero no desde la necesidad estructural. Y hablo de acero y nylon, así que imagínense sumar una séptima y octava, no cambia mucho. A ver, la de abajo. ¿Cuáles son las diferencias entre el puente de 6 agujeros y el de 12 agujeros y cómo benefician la radiación de la tapa? Las diferencias entre, bueno, cuando hablan, supongo que todos saben a qué se refiere, ¿no? Básicamente por cuerdas
es un agujero, o dos agujeros, o tres agujeros también, ¿sí? Pero son diferentes maneras de atar la cuerda, no otra cosa. Lo que se busca con esas distintas maneras de atar la cuerda es que la cuerda nazca desde el cordal lo más abajo posible, para que tenga un buen ángulo de quiebre cuando pisa el hueso y sale hacia el lado del diapasón. Si yo ese ángulo lo tengo con un agujero, con 3 o con 35, da igual. O sea, los agujeros no cambian nada. Lo que sí cambia es el ángulo, es qué tan firmemente pise la cuerda. ¿Cuánto cambia a partir de que pisa firmemente? No lo noto. Sí noto cuando pisa mal, ¿sí? No tengo una medición en grados, pero a ojo les podría decir que, no sé, cualquier ángulo menor a 10 grados y sería problemático. Preferiría no hacerlo. No trabajar con una cuerda así. Fíjense o sea, la cuerda ya del vamos empieza a desplazar transversalmente cuando la pulsan. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Pero se puede lograr con diferentes tipos de diseño, desde el ángulo de anclaje de cuerpo y mango, espesores de diapasón, altura de hueso, tamaño de puente, agujeros de puente, es uno más. Pero los agujeros en sí mismos no cambian nada más que el ángulo, en mi opinión. Siguiente. ¿Qué cuerdas utilizo? La verdad es que les puedo contar históricamente qué utilicé, y por qué utilicé cada cosa. Al principio, cuando empezaba a construir, no tenía mucha idea sobre cuerdas, entonces usaba la cuerda que iba y compraba, sin ningún criterio, básicamente. Actualmente, o desde hace muchos años, sí noté que las cuerdas de alta tensión tienen un mejor resultado en mis guitarras, por lo menos, ¿sí? Yo hago unas tapas blandas en comparación con otros constructores, ¿sí? Entonces, en mano derecha se sienten muy blandas y en mano izquierda se puede setear también para sentirlas muy blandas, pero especialmente en mano derecha se sienten muy blandas. Con poca energía ya la tapa suena. Eso es lo que busco, ¿sí? Y con mucha energía no suena muchísimo más, ¿sí? Quiero decir, yo no tengo una potencia final demasiado importante en mis guitarras, lo que sí tengo es un buen rango dinámico que busco. Pero no busco guitarras súper potentes. No sé, por ejemplo, para hablar de guitarras que posiblemente conozcan todos los que hacen guitarras, las guitarras de Strada Gómez tienen, como característica general, son guitarras que logran una potencia máxima muy importante, pero el rango es más reducido. Entonces, un tipo de pulsación fuerte, Juan Falú, por ejemplo, logra una potencia final espectacular, y la guitarra tiene un volumen bárbaro. Un tipo de pulsación suave va a lograr muy poco volumen en general, y muy poco control de las sutilezas, ¿no? Porque si no le pegas fuerte, no despega. Esto no es un problema, es una característica intencional, y hay dos grandes líneas de constructores que van por esos caminos, o por el camino de la potencia, o por el camino de ciertas cualidades tímbricas. Entonces, yo que no voy por el camino de la potencia, y mis tapas son blandas, justamente para mejorar eso, con cuerdas de alta tensión logro una excelente relación. Entonces prefiero alta tensión. Prefiero nylon antes que titanio, carbono o combinaciones diferentes. Es una cuestión exclusivamente de gusto personal. Y en cuanto a marcas, en general, como trabajo siempre con guitarra bajo pedido, le pregunto al músico qué quiere y pongo las cuerdas que me indique. Y cuando me pide recomendación, le digo que pruebe lo que sea. He usado mucho las marcas más conocidas y más reconocidas, como
como Sabarés, Hanabak, no sé, ese tipo de marcas andan muy bien, pero también he usado marcas, perdón, chao. También he usado marcas de menor reconocimiento que tienen otras características y también me rinden. No sé, por ejemplo, durante un tiempo yo usaba Sabarés para encordar mis guitarras, las que no tenía encargadas, digamos, las que tenía disponibles para la venta. Y notaba que al poco tiempo las cuerdas morían, o sea, bajaban su calidad. Y en una oportunidad tuve la suerte de conocer a Emanuel Sabarés, que es la hija del fundador de Sabarés, y le consulté por ese tema. Entre otros, le consulté por qué pasaba eso. Y ella me respondió con mucha claridad. Las cuerdas están diseñadas. O sea, en realidad, primero me respondió diciéndome que no entendía mi problema. O sea, que lo que yo le contaba pasaba, pero no era un problema. Le digo, no, bueno, pero se ponen viejas rápido. Y me respondió con toda claridad que las cuerdas estaban diseñadas para un concierto. Entonces, cualquier guitarrista lo que hace es, 2 o 3 días antes, le coloca las cuerdas, se estabilizan, da el concierto y le quedan como cuerdas de estudio hasta el siguiente concierto, supongamos, a los 30 días. ¿Sí? Entonces vuelve a reemplazar y las vuelve a usar. En una condición económica como la de Europa, en líneas generales, o por lo menos en la Europa más rica, no hay ningún problema pagar 5 o 7 euros por un juego de cuerdas una vez por mes. Acá cuando viene un guitarrista profesional y te trae una guitarra y te dice, no, pero están nuevitas, las puse el año pasado. Y estamos en diciembre, digamos, te quedás como, o sea, entendés que en ese aspecto, por ejemplo, las cuerdas de la marca La Vela me funcionaron muy bien porque son muy estables. Nunca tienen, cuando las colocás, el mismo nivel de respuesta que me daban las Sabarés, pero sí se mantenían estables y se mantenían bien por muchísimo más tiempo. Y últimamente, en los últimos 2 años, diría, empecé a valorar y a usar en mis instrumentos las cuerdas de Magma. En realidad, primero, por una cuestión, hasta diría, política, ¿no? de intentar contribuir con la producción nacional. Y después también, al tener un vínculo, digamos, primero profesional y después de cierta amistad con los dueños de Magma, me hizo entender mucho mejor cómo funcionaban y realmente me dan muy buen resultado. O sea, hoy las estoy usando. Y estoy peleando un poco contra el preconcepto generalizado de que toda producción extranjera es mejor que la propia. Incluso preconcepto que yo, sin ni siquiera quererlo, lo tenía con las mismas cuerdas. Cuando digo que usaba Sabarés, no es que había probado las Sabarés en comparación con las Medina Artigas y había decidido que Sabarés eran mejor. No, dije, listo, son francesas, son buenas, y las puse. ¿No? Y hoy lo pienso distinto. Para mí la única situación correcta es probar las cuerdas y si te gustan son las que van. Bueno, sigo con las preguntas. Acá hay un comentario sobre Kaja Schneider. La verdad que no recuerdo si usaban, cómo era que... Nunca hice la réplica del modelo más famoso de Kaja Schneider, hicieron un montón. Pero no recuerdo si siempre usaban, me refiero me imagino que se refiere a los tipos de agujeros en los puentes. Bien, a ver, sigo. No veo más preguntas. ¿Puede ser? Llego a la última que dice la conclusión que somos pobres.
que es cierto, pero ¿se acabaron las preguntas o hay más? ¿Pueden chequear eso, por favor? Muchas Perdón. gracias, Julio. Solo comentarte que, digamos, yo he usado Sabarés y estoy probando hace un tiempo las Magma. Y la verdad que está un buen resultado. Por lo que estuve indagando dentro de la página, digamos, hay detrás un proceso de investigación, se advierte un proceso de investigación importante. Y la verdad que da un buen resultado. Por Mira, lo ahora. del proceso de investigación, ni lo dudes. Justamente cuando decía que conozco bien a los Medina, Carlos, que es el fundador de Medina Artigas, y también fundador junto con sus hijos de Magma, es un tipo súper curioso, está siempre innovando, buscando nuevos materiales. Realmente yo encontré muchísimas similitudes en él con la gente que más admiro dentro de este oficio. Y realmente las cuerdas que utilizo me funcionan. Hace un par de años que lo vengo haciendo y viene muy bien. Ahí leo una aclaración, el puente partido. No lo recordaba, no lo recordaba. Yo lo probé porque la guitarra que hice me parece que fallaba en los medios, entonces primero le corté el hueso, mejoró y después le corté el puente y mejoró más aún. Así que fue una cuestión más bestial lo que probé con el puente. Perdón, les consulto, ¿no había más preguntas que estas? Porque no estoy viendo más y tenía la idea de que eran bastante más. Yo tengo una, no la escribí, pero tengo una. Andala. Sí. Dale. No, que te quería preguntar, vos hiciste varias referencias en todo lo que hablaste con relación a tus preferencias en el sentido de lo que buscas en las guitarras, ¿no? Hablaste del sustain, hablaste de los graves, dijiste, bueno, guitarras que andan. La pregunta es algo que está un poquito, digamos, un paso adelante del luthier, que es la cuestión artística, musical, relacionada con la construcción de la guitarra. O sea, la cuestión de qué es una buena guitarra o cómo debe sonar una buena guitarra. Es una cuestión que está totalmente emparentada con el destino que va a tener musical, con el género, con el repertorio, con la manera de tocar del intérprete. Y eso te quería preguntar, ¿cómo vos pensás, más allá de la demanda, que seguramente es muy variada, de que la gente viene y te pide una cosa u otra cosa, quiero saber ese aspecto, cómo vos lo pensás en el sentido de la calidad del instrumento desde el punto de vista de su finalidad artística? Bien, bien, bien. Está clarísima la pregunta. Mira, lo primero que te diría es que una buena guitarra es la que cumple con la necesidad del artista que la va a usar, sea cual sea. O sea, ya no importa y no puedo dar ningún parámetro porque cada persona puede tener distintas necesidades. Eso obviamente es el pensamiento básico, sé que no te estoy diciendo nada con eso, ¿no? De nada de lo que supongo que querrás escuchar. Sí te puedo hablar de lo que yo considero que a mí me gusta en las guitarras, pero eso puede no servirle a otra persona. A un gran guitarrista puede no servirle. ¿Sí? Yo creo, o sea, lo que yo busco es que mis instrumentos, en primer lugar, sean cómodos. Es lo primero que busco. Ni siquiera, a ver, no considero la afinación. La afinación, si un instrumento no logra la afinación mínima, que la afinación mínima en una guitarra es prácticamente nada, es que afine al aire y que puedas compensar en un solo traste más o menos bien. ¿Sí? Si no logra eso, para mí ni siquiera es una guitarra, es un objeto que se le parece. Entonces la afinación no entra
en las cualidades que yo estoy buscando. Es como decir que tenga cuerdas, sí, claro, y si le pusiste 2 cuerdas se me va a complicar. Entonces la afinación es parte de... la comodidad no, la comodidad es fundamental para mí. Y depende del trabajo que uno haga. Usaste la palabra artística dentro de la situación, ¿sí? Y yo el arte, en mi concepción de los instrumentos, la dejo a un lado de mi trabajo porque considero que es parte del trabajo de quien la usa. Yo me considero un constructor de herramientas útiles y funcionales para la persona que va a hacer arte con esa herramienta y va a expresarse con esa herramienta. Yo no me considero una persona cercana al arte, ¿sí? O sea, yo no soy un artista, soy un artesano, soy un productor técnico de una herramienta. Esa es mi visión, ¿no? Después por ahí en la parte estética del instrumento sí puedo jugar un poquito digamos, y meter un poquito de gusto estético, si querés. Pero si no me considero un técnico. La comodidad para mí es absolutamente fundamental. Si la guitarra no es cómoda, no es tu guitarra, no te sirve, a nadie le sirve. La guitarra tiene que ser cómoda para quien la toca. El sonido, hay una situación que se da comercialmente cuando alguien te encarga una guitarra, y es que te piden lo que vos haces, ¿sí? Es una situación que no se da solo en la lutería, es una situación que se da en cualquier condición de encargo a pedido, ¿sí? No sé, yo me puedo imaginar claramente que si yo voy no sé, a la fábrica de un auto personalizado para mí porque me sobran millones y puedo pagarlo, y lo que le pido es una camioneta, el flaco va a mirarme y me dice, vos estás loco, vos fíjate, lo que nosotros hacemos es otra cosa. Acá es lo mismo, acá a mí nadie viene a pedirme una guitarra que tenga características diferentes a las que tienen mis guitarras. Cuando alguien me viene a comprar un instrumento, hace, no sé, 10, 15 años que conoce mis guitarras y lo que quiere es una guitarra mía. Dentro de mis guitarras me puede pedir un mango un poquito más delgado, un poquito más de refuerzo en los agudos, ¿viste? Porque, no sé, hago tango, pero me gusta, hago la primera guitarra de tango, entonces quiero que los agudos pateen un poquito más, o al revés, no sé, yo acompaño cantantes y suelo hacer mucho laburo de acompañamiento de cantantes folclóricos y, no sé, acompañar una samba me requiere una cantidad de bajos y de cuerpo que tiene que llenar, que quiero que tu guitarra tenga. Pero siempre dentro de los parámetros de mis guitarras. O sea, nadie me encarga algo de lo que yo nunca haya mostrado. Y entonces eso te hace muy fácil la tarea, ¿viste? Porque te piden lo que haces. ¿Sí? Vos contratás un 9 para que cabecee, no lo contratás para que marque por la punta. Entonces cuando me vienen a comprar la guitarra ya está, lo que quieren es lo que yo hago. Es muy simple eso. ¿Qué es lo que hago? Lo que busco son guitarras que tengan una potencia suficiente como para poder tocar al lado de cualquier otra guitarra. No me interesa una guitarra que pueda tocar al lado de un piano. ¿Sí? A ver, perdón, si yo lograra una guitarra que pueda tocar al lado de un piano de forma acústica y sin ningún tipo de amplificación, me encantaría y lo haría. Pero como lo único que puedo lograr es una guitarra que suene un poquito más arriba que otra guitarra, ¿sí? ¿Para qué quiero que en el dúo mi guitarra tape a la guitarra? ¿Viste? No me sirve eso. Sí me serviría si logro tocar con un piano. Ahora, si voy a tocar un poquito más fuerte que el de la guitarra que tengo al lado, no me interesa. Sí me interesa que la guitarra se escuche y listo. Me interesa que esa potencia sonora me permita en todo el rango de frecuencias que el instrumento ofrece sonar parejo, ¿sí? Y que me permita mantener la misma calidad de sonido independientemente de la potencia que use.
¿sí? Si toco suavemente, quiero que se escuche con nitidez y con claridad, con baja amplitud. Pero que esté todo la información, que esté la información completa. Si se toca con mucha potencia, que esté la misma información igual de completa, subiendo la amplitud. Lo que busco es que la guitarra sea pareja. Lo que vulgarmente llaman un sonido pianístico de la guitarra. Después busco que sea relativamente versátil, pero sin perder esa situación de guitarra pareja. O sea, que tenga graves, que tenga medios, que tenga agudos. Salvo que alguien me pida alguna situación específica, ¿no? En donde elimino cierta zona. Y después busco que tenga un ataque razonable, pero no inmediato, digamos, simplemente razonable, esperable para lo que es una guitarra de cuerdas de nylon. Y sí busco un sustain con un poquito más de prolongación del promedio. Eso es lo que busco en líneas generales. No sé si respondí la consulta o si te falta algún dato. No, me respondiste, pero estos parámetros últimos, sobre todo más específicos, me pregunto qué es lo que te llevó a decidir, digamos, a que esa es la guitarra que vos querés construir. Por ejemplo, ¿por qué querés más sustain? Gusto personal. Solamente gusto personal. No está Mirá, relacionado con que te interesa cierto estilo musical o cierto no, espacio, digo, la música popular o la música de concierto. mira, no lo pensé desde ahí, seguramente está vinculado con eso, porque vuelven a ser mis gustos personales, pero te puedo sí decir una cosa que noté hace unos años, que es que me sorprendió cuando lo noté, y es que la gran mayoría de los músicos que usan mis guitarras hacen música que me gusta. Pero cuando lo noté me sorprendió mucho, porque es una lógica que en principio parecería no tener mucho sustento. Pero cuando lo pensé un poco más, digo, bueno, está claro, si yo tengo ciertos gustos de cómo me gusta que suenen los instrumentos, y actualmente tengo la libertad de hacer las guitarras de esa manera y que haya gente interesada que me las compra, ¿sí? Evidentemente ese gusto coincide con esta gente. ¿Sí? Tengo realmente pocos casos de gente que me ha comprado guitarras y que lo que hace no me gusta. Muy pocos casos. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay una búsqueda común, nada más. Hasta podría dar nombres de músicos que usan mis guitarras y que me encanta lo que hacen, ¿no? Y tienen estilos, Claro. que si bien no son iguales, tienen ciertas coincidencias. No sé, no son muy populares, pero Ernesto Hermosa, por ejemplo, es un guitarrista peruano se los recomiendo, búsquenlo, escúchenlo, un guitarrista increíble. Entre otras cosas, es o fue, porque creo que en el último año ya no, pero fue durante muchísimos años el director musical de Susana Baca y el guitarrista de Susana Baca. Hay un homenaje a Chabela Vargas que se hizo durante la pandemia. Es un videíto que circuló bastante, donde un montón de artistas participaron, cada uno desde su lugar, ¿sí? Todos cantando, y el guitarrista que tocaba la guitarra, que usó la guitarra, era Ernesto también. Muy lindo lo que hace. No sé, bueno, de los más populares, qué sé yo, Gustavo Santolaya es un tipo que me gusta mucho lo que hace en general y tiene instrumentos míos.
Carlos Dorado es un guitarrista argentino que vive en Suiza, que también toca de una forma muy linda, compone y me gusta mucho cómo toca. Luis Salinas, no sé, hay muchos tipos que realmente me gusta mucho lo que hacen. Después otros menos conocidos, no sé, Luis D'Agostino, Daniel Corso, Julián Midón, muchos músicos que tocan música que me gusta. Bueno, acá aparecieron más preguntas. A ver, Nos me están parece. quedando 7 minutos, por eso tratemos de Dale, concretarlas. dale, dale, pero respondo. ¿Podrías darnos tu opinión sobre la compensación en el puente, en la cejuela o en los primeros trastes? Sí, puedo. A ver, cuando hablamos de una guitarra que sabemos que la afinación es imperfecta del instrumento y yo tengo por cuerda solamente dos posibilidades de afinación correcta. Una es al aire, que controlo fácilmente con la clavija, y la otra es pisando en el traste que quiera, compensando la deformación que genero al estirar la cuerda porque la llevo de la altura en reposo al momento en el que pise el traste. Hasta ahí comprenden todos lo que estoy diciendo. ¿De qué manera y en qué lugar compensemos esa situación para lograr dos notas bien afinadas? Depende del gusto de cada uno. Les cuento, por ejemplo, en lo que hago tradicionalmente, compenso todas las cuerdas en el traste 12 corrigiendo la cejilla del puente, siempre. Pero tengo una experiencia de un cliente al cual yo le mantengo guitarras, ¿no? Que es bueno, ya hace varios años de esta anécdota, iba a decir es un chico joven, posiblemente hoy ya no lo sea tanto, un chico que toca punk, guitarra eléctrica, ¿no? Toca punk, toca muy poco, o sea, tiene muy poco dominio técnico del instrumento, básicamente toca acordes de quinta y tiene oído absoluto. Entonces el flaco escucha todas las desafinaciones y se vuelve loco con eso, por más que toque poco. Y yo en la guitarra se la compenso en el traste 5 y a veces en el traste 3. Por ejemplo, para grabaciones le he hecho compensar para que el tipo las dos posiciones que usa las tenga con la máxima afinación posible. Porque tenía que grabar. Si no, se vuelve loco. Pero son situaciones muy especiales. Después vuelvo al mismo punto en común de cualquier situación que sea útil para el tipo que va a tocar, es la correcta. Incluso si elige la desafinación por algún motivo. Es lo que el tipo necesita. Es como el trasteo. Montones de músicos usan el trasteo como parte de su sonido. Entonces, eliminarlo no es una necesidad. Y ahí hay que ser funcional a lo que necesite quien la va a usar. Buenísimo. Ahí alguien puso el nombre de Ernesto. Escúchenlo que es buenísimo. En realidad todo lo que nombré son buenísimos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, Julio, quería consultarte acerca del alerce, tu experiencia con este material en tapas o en espinetas. Bien. El alerce es una madera que funciona de manera correcta para construir una tapa de un instrumento acústico. En mi opinión, con menos virtudes que las más tradicionales. ¿Sí?
he construido guitarras con Alerce y elijo construirlas con Abeto, especialmente Abeto alemán, digo Picea Avis concretamente. También lo que llaman, bueno, Picea Rubens, que también es otro abeto también muy usado. Prefiero no construir con Engelmann y con Sitka, pero he hecho y funciona también. Casi que solo si me lo piden uso cedro. Hay gente que prefiere el cedro, yo esquivo el cedro. A pesar de que dije que Friedrich, que es a quien más admiro en la lutería, elegía el cedro esquivando el abeto. Pero a mí me da mucho más resultado el abeto. Y también esquivo el Alerce. Aclaración aparte, que supongo lo sabrán, primero esquivo el Alerce formales, legales, de su imposibilidad de comercialización. ¿Sí? Supongo que lo conocerán, si no se los puedo explicar, pero no quiero salirme del tema de la acústica. Pero las tapas de Alerce lo que te dan como resultado con mucha facilidad es un enorme recorte en agudos. Yo esta vez lo mostré al revés. Yo podría haber dicho, son las mejores tapas para hacer graves. Si tuviera que hacer un guitarrón, sí elijo Alerce, ¿sí? Porque realzo los graves. Pero en realidad lo que tengo es una gran limitación de agudos. Y he buscado de montones de maneras intentar compensar eso y no lo logro, o sea, no lo logro. En realidad, lo logro fácilmente eligiendo una tapa de abeto. Entonces, estaría usando una madera que si la exporto es ilegal, para volverme loco compensando una situación que no logro compensar. Gente, nos queda menos de un minuto. Dejaría este tiempito para darle las gracias a Julio. Veo que está buenísimo esto que nos hayamos quedado cortos, pero bueno, es la circunstancia, digamos, que se ha dado en esta clase especial, que ya fue alargada con la gran generosidad de Julio. Y bueno, y si quedó alguna pregunta muy puntual, yo se la transmitiré y seguramente tendrá la amabilidad de respondérmela y ¿Cómo no? y pasar el dato ahí a la Diplo. Pero bueno, más que nunca, gracias Julio, y Gracias por la invitación. estaremos dando por finalizada entonces esta clase triple. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la atención.